Terrorismo electoral en Marabatío, Michoacán. Primero asesinaron al candidato de Morena a la alcaldía. Horas después ejecutaron al candidato del PAN. Y en Qatar encarcelan y torturan a un mexicano por ser homosexual. El presidente López Obrador critica a los habitantes de la Ciudad de México por la baja aprobación de su gobierno entre los capitalinos. Afirma que estos se han empanizado y derechizado. Muy buenas noches, le doy la más cordial bienvenida a nombre de Luis Alanís, titular de este espacio, al que se reincorporará en los próximos días. Julián Escobedo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Después de este día de caos, aquí le tenemos un resumen con la mejor información. Quédese con nosotros. Y bueno, apenas ayer le informábamos en este espacio sobre el asesinato de Miguel Ángel Zavala, aspirante a candidato para la presidencia municipal por Morena de Marabatío, Michoacán. Zavala fue agredido a balazos en la entrada de un hospital. Y luego, apenas unas horas después, fue asesinado Armando Pérez Luna, precandidato del PAN para el mismo cargo, la presidencia municipal de Marabatío. Pérez Luna fue baleado cuando circulaba por la colonia Infonavit. En ninguno de los casos hay detenidos y se desconoce el móvil de los crímenes. Luego de estos asesinatos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ofreció seguridad a los precandidatos independientes o de partidos políticos. Cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad, que nos lo informe, que tenga la confianza de hacerlo. Y también a los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso, ¿no? Porque terminan secuestrados, extorsionados. Ocupa y nos ocupa el tema. Tengo el dato, más o menos son 11 aspirantes que han solicitado la protección. Por su parte, Elías Ibarra, el secretario de Gobierno estatal, aseguró que se va a reforzar la seguridad en el estado. No se tenía conocimiento y también el conocimiento público de que tuvieran alguna amenaza a ellos. Entonces, hace aproximadamente 20 días llegaron a Michoacán, reforzados por el gobierno federal, personal del ejército, de la Guardia Nacional. Y bueno, si algún candidato, algún aspirante a cargo de elección popular solicita el respaldo, pues se le apoya con el acompañamiento de personas de seguridad o algún vehículo que también. Y por supuesto hubo indignación y preocupación entre la clase política, especialmente entre la oposición. Temprano también el presidente López Obrador lamentó los hechos. Es cierto, asesinaron a 2 candidatos, sí, uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente en Michoacán. Exigimos al fiscal del estado que, que nos que lleven esta investigación al fondo lo más rápido que se pueda y al fondo, porque necesitamos saber por qué, cuál fue el móvil. Vaya, nosotros no teníamos algún signo de eso. Ya ha habido candidatos que han decidido bajarse de la contienda ante las amenazas a ellos y sus familias. Ha habido otros que han sido golpeados, secuestrados, pero lo que es inaudito es que el INE a estas alturas no haya generado un mapa de riesgo y un protocolo que garantice seguridad. Los senadores de oposición demandaron a las autoridades que pongan especial atención a la seguridad de todos los candidatos en el país. Roberto, Yulina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente ha sido una jornada muy intensa en Michoacán, sobre todo en el municipio de Marabatío, luego del asesinato de 2 precandidatos a la presidencia municipal de esta región enclavada en el oriente del estado. Hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de recorrer al menos los 2 puntos, las 2 escenas del crimen en donde perdieron la vida tanto Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna, precandidatos de Morena y el PAN a la alcaldía de Marabatío.
en la clínica San Ángel, donde fue acribillado que era posible candidato de Morena a la alcaldía. Llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado a entrevistarse con trabajadores y cercanos al que también fuera médico. Estuvieron ahí varios minutos, ingresaron al hospital, y lo que llamó la atención es que pues la escena del crimen no fue resguardada, solamente algunas cámaras de videovigilancia que son del hospital, pues era la única seguridad visible en esta zona. Posteriormente, en la calle Jesús Romero Flores, donde fue asesinado anoche el militante del PAN, llamó la atención que todavía eran visibles algunas huellas de sangre en la carpeta asfáltica. Los negocios aledaños cerraron y otros más abrieron hasta el mediodía. Esto debido a la presencia muy constante de presuntos halcones que viajaban a bordo de motocicletas. La seguridad en el municipio es relativamente normal, es decir, no hay un mayor despliegue, o al menos eso fue lo que notamos. Hay presencia de la Guardia Civil, pero del Ejército muy escasa. Se espera que en las próximas horas pues se llegue a reforzar esta vigilancia en una zona pues que ha sido disputada por dos grupos delincuenciales, que es algo que nos comentaba el alcalde por la mañana. En lo que respecta precisamente a la autoridad municipal, hoy llamó la atención que la representación del PAN en el Cabildo no se presentó a la sesión programada para este día, mientras que de Morena sí lo hicieron, pero evitaron realizar alguna declaración. Los funerales, en el caso de Miguel Ángel Zavala de Morena, se realizan a discreción, sin revelarse el lugar, mientras que de Armando Luna, estos se llevan a cabo en una funeraria de la cabecera municipal, y se espera que el día de mañana, después de la misa programada para la 1 de la tarde, sea sepultado en un lugar aún por definir. Roberto, Juliana, mi reporte desde Michoacán. Volvemos con ustedes al estudio. Bueno, pues gracias a nuestro compañero César Cabrera desde Michoacán con esta actualización acerca pues de estos dos candidatos asesinados que pues iban por el cargo de presidente municipal de Marabatío, Michoacán. Y escuche esta cifra. Al menos 18 políticos que aspiraban a un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2 de junio próximo fueron asesinados entre el 4 de junio de 2023 y el 26 de febrero de este año. 18 asesinados. Y dentro de 3 días, el 1 de marzo, aunque usted no lo crea, van a comenzar oficialmente las campañas electorales para los comicios del 2 de junio. Y hoy se dieron a conocer los primeros spots de los candidatos a la presidencia. El de Claudia Sheinbaum, candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia, destaca su experiencia en seguridad. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia: abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, remarcó la necesidad de recuperar la paz. Sin miedo, México, con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicinas, sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento. Bueno, comienza la guerra de spots. Ya ahí los especialistas irán desgranando, definiendo cuál es el mejor, cuál tiene problemas, cuál tiene errores. Ya iremos viendo. Jorge Álvarez Maínez, el tercer candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, él se reiteró como una alternativa frente a la vieja política. Maínez, dicen que esta elección ya está definida. Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio.
Por su parte, Santiago Taboada, candidato de la coalición PAN, PRI y PRD por la Ciudad de México, sumó a su equipo de campaña al exsecretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Suart. A través de su cuenta de X, Suart se dijo orgulloso de acompañar al panista en este proceso y pronosticó que el cambio llegará a la capital del país este año. Ayer, otros dos calderonistas se adhirieron a la campaña de Taboada. Se trata del exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que los habitantes de la Ciudad de México se están derechizando. Esto ante la baja aprobación que tiene el presidente y su gobierno en la capital del país. Culpó de esto a los medios de comunicación. Esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así. Esta era una ciudad de avanzada y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando. ¿La Ciudad de México? Derechizando, sí. Pero es eso, es el bombardeo. Muy bien, pues aquí acabamos con la información política. Pero tenemos más, así es que regresamos. En San Luis Potosí, esta tarde se registró una balacera cerca del penal estatal ubicado en el municipio de Río Verde. Según las primeras investigaciones, se trató de una agresión contra un hombre que acababa de salir de un juicio oral. Mientras tanto, en Guerrero se agudiza el problema del transporte público, que ahora alcanzó la zona suburbana del puerto de Acapulco. Esto provocó que se detuvieran algunas rutas de camionetas de la zona poniente debido a presuntas amenazas de grupos criminales. Los líderes de las 7 rutas de transporte no han emitido alguna opinión al respecto. Sin embargo, se sabe que al menos el transporte de taxis opera con regularidad en diferentes zonas de estas colonias. Y después de la misa que se celebró ayer en la Sierra de Guerrero para celebrar la tregua entre las bandas delincuenciales, el director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez, aseguró que los trabajos contra el crimen organizado han tenido avances. Reiteró que el gobierno se apega a la ley y no pacta con criminales. Todos los días, ya les decía, ya apenas se hizo público la Secretaría de la Defensa Nacional cuáles son los resultados en la área, en la zona de Tierra Caliente y en la región de la Sierra. Que son resultados importantes. Hacemos la parte que nos toca, no hacemos lo que muchos quisieran que hiciéramos, lo que se hacía del pasado, de ir, sentarnos y pactar. Yo lo decía en un momento, a lo mejor para algunos es conveniente sentarse y dialogar con unos cuantos que hacer la parte que nos toca. Nosotros vamos a seguir siempre por el camino de la ley. Y justamente, como se los informamos brevemente ayer, en Tlacotepec, Guerrero, por la tarde se llevó a cabo una misa para agradecer la tregua que los grupos delincuenciales, la familia michoacana y los tlacos, pactaron gracias a la mediación de la Iglesia Católica, y esto es lo que molesta al gobierno de Guerrero. La crónica es de Pablo Maldonado. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Cientos de personas de la cabecera de Tlacotepec y pueblos afectados por la violencia se congregaron afuera de la iglesia de Santiago Apóstol para dar gracias a Dios por la paz que desde hace unos días vive en sus comunidades gracias a la tregua que pactaron los grupos delictivos que operan en la región de la Tierra Caliente y la Sierra de Guerrero. Por eso hoy me ha dado mucho gusto ver cómo las partes en conflicto se han esforzado, porque también han visto el dolor de sus hermanos, que lloran, que sufren, y en ese sentido creo que la labor que ha hecho la Iglesia a través de los obispos, a través de los sacerdotes, es muy loable, porque la vocación de la Iglesia es impulsar y promover la paz siguiendo la máxima de Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Varias personas fueron vestidas de blanco, otras llevaron globos, pero al caer la noche, todos encendieron las luces de sus celulares, como lo hicieron los habitantes de Taxco el pasado 25 de enero, como petición de paz. Muy bien, me parece que
Es lo mejor que nos ha pasado. Y es lo que siempre pedimos, que hubiera paz, porque nosotros no tenemos nada que ver. Entonces nosotros queríamos estar tranquilos, vivir en paz. El padre Filiberto Velázquez, actor importante en la tregua, afirmó que esperan que la paz sea duradera. No es la paz deseada, pero es la paz posible. Y en esto de deseada es que queremos una paz continua. Yo creo que lo que se ha hecho es un canal de diálogo y queremos que ese diálogo continúe antes de las armas, que se depongan las armas, que hasta a ellos les sale mucho más barato que entrar en una guerra. Los curas que lograron la tregua expresaron su deseo de pacificar todo el estado. Dijeron que grupos de la Costa Grande ya los contactaron para que medien también en aquella región. Desde Guerrero para Milenio Noticias, Pablo Maldonado. Y esta mañana en el municipio de Doctor Cos, Nuevo León, se reportó la quema de ambulancias y patrullas. De acuerdo a la información, presuntos delincuentes incendiaron diversos vehículos y parte de la presidencia municipal. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas. Previo a estos actos, el lunes por la noche se reportó el hallazgo de 4 personas sin vida en la comunidad de Las Peñitas. Vamos a instalar una base de operaciones mixtas a partir de hoy en conjunto con las Fuerzas Armadas. Vamos a incrementar el patrullaje aéreo y terrestre de reconocimiento, de disuasión y de búsqueda de delincuentes de estos grupos del crimen organizado. Vamos a empeñar en este lugar entonces más Black Mambas, más helicópteros, más personal. Incrementaremos a partir de ya el estado de fuerza con 200 policías más de fuerza civil en la zona y, como ya decía, empeñaremos más recursos de la división blindada y de la división aérea. Y esta tarde localizaron un segundo cuerpo en la playa Corona de Ensenada, Baja California. Podría tratarse de otro de los militares desaparecidos el viernes pasado durante una práctica de nado. Vamos a Baja California con Said Betanzos. Said, buenas noches. ¿Qué más se sabe de este segundo cuerpo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto. Comentarte que nos han confirmado los familiares que en efecto se trata de otro militar que bueno, pues estaba haciendo estas prácticas allí en el mar, en el puerto de Ensenada, y es quien habría aparecido esta tarde. Te quiero comentar, ha sido identificado ya como Arturo Esteban Sarmiento Gagiola, según lo que nos informaron los propios familiares. Hay que recordar que el ejército mexicano apoyó a las familias para que se trasladaran desde sus estados de origen, Veracruz, Estado de México, Sonora y otras entidades, hasta Baja California, el puerto de Ensenada. Y ellos han recorrido precisamente con las autoridades las zonas en donde han sido buscados los soldados. Hay que recordar, eran 7 quienes desaparecieron el 20 de febrero pasado, uno de ellos localizado, el primero, Carlos Omar Frías Lampard, el domingo pasado, y hoy, esta tarde, de acuerdo a lo que nos informan, pues bueno, el cuerpo que se localizó ahí mismo, en el área donde ellos ingresaron al mar, es el de Arturo Esteban Sarmiento Gagiola. Es decir, faltan todavía 5 cuerpos y las tareas de búsqueda continúan por parte de las autoridades. Te quiero comentar también, por otra parte, que sobre este mismo caso, nos comentan los familiares que el teniente que estaba a cargo de la capacitación de estos elementos ha sido sometido a juicio, porque van a determinar si hay o no responsabilidad, debido a que hay que recordar que había un alto oleaje, incluso una alerta marítima por las altas olas de más de 4 metros en toda la costa de Baja California, esta zona del Pacífico, y bueno, pues estaremos pendientes también de lo que termine en este caso, bueno, esta corte militar. Muy bien, Said, te agradezco. Está confirmado, ese segundo cuerpo sí era de uno de los soldados, de los 7 soldados, pertenecía a Arturo Esteban Sarmiento Gagiola, también está identificado. Faltarían 5 de ese grupo de 7 desaparecidos y el teniente que estaba a cargo de esa práctica, detenido por lo pronto y pues declarando para ver su responsabilidad. Muchísimas gracias, Said. Buenas noches, hasta luego.
Nos vamos con este otro tema. En Naucalpan, Estado de México, organizaciones feministas y sociales realizaron una protesta para mostrar su inconformidad ante la resolución que dio el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, luego de absolver a un sujeto acusado de cometer abuso sexual en contra de una pequeñita de 4 años de edad. La decisión que el juez tomó fue porque, según las propias declaraciones, la menor no supo decir el día, ni la hora, ni el lugar de donde fue atacada, por lo que no hubo pruebas suficientes para condenar al agresor. ¡Más fuerte! ¡Que venga el gobierno a quitarme, cabrón! ¡Más fuerte! Eres mujer, nos violaron a una niña. Hoy estamos aquí pidiendo justicia para una niña de 4 años. ¡Justicia! 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 ¡Juez corrupto! ¡Juez corrupto! ¡Juez corrupto! ¡Escucha, idiota! ¡Las niñas no se tocan! Y durante esta manifestación, que se prolongó por 5 horas, un tráiler invadió la zona donde se encontraba la gente y estuvo a punto de ocurrir una tragedia. Y, como le decía, tras 5 horas de bloqueo, hace menos de 1 hora los manifestantes se retiraron, el periférico quedó libre. Jorge Becerril, estás allá en la zona, ¿cómo se ha ido restableciendo la normabilidad vial? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias, Juliana. Buenas noches para todos. En efecto, todavía hay problemas de asentamiento. ¿El por qué? 5 horas lo mencionaban ustedes de cierre, de bloqueos de estas organizaciones feministas. Obviamente enojados los papás y por supuesto la gente que se manifestó, pero el hecho de mantener cerrada 5 horas una de las arterias más importantes de la Ciudad de México trajo como consecuencia que varios vehículos se sobrecalentaran y son los que vemos en la lente de Edgar Santos, vehículos que todavía están varados por sobrecalentamiento, aunque se retiraron hace más de 1 hora las manifestantes y los manifestantes, que está reabierto en ambos sentidos ya periférico y por supuesto también el de Paga a la altura del Parque Naucali en Naucalpan, pero todavía hay rezago debido a que están esperando grúas, están esperando algún mecánico para que por lo menos 4 vehículos puedan ser reparados, pero por fortuna, pese a todo el problema vial de más de 10 kilómetros y que afectara la zona de Polanco, de las Lomas, de la Ciudad de México, pues prácticamente ya el avance es más accesible. Así es que, Roberto, ya podrán utilizar esta importante vía, pero si pueden y tienen el TAG, mejor utilizar el de Paga para poder llegar más rápido a Valle Dorado, hacia la zona de la México-Querétaro, salir prácticamente de Naucalpan para ingresar a Tlalnepantla. Reabierto en su totalidad, los manifestantes se retiraron por completo. El reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias, Roberto. Buenas noches. Bueno, pero ¿por qué sucedieron estos hechos? ¿Por qué estas personas bloquearon esta importante arteria? Aquí lo tenemos, los detalles de esta indignante historia. Tenía 4 años de edad, su señoría, 4. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber con exactitud el horario. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y la manoseó, la tocó. Todos los dictámenes coinciden con el tocamiento, su señoría. ¡Todos! Explíqueme, ¿eso no tiene validez? Así es como Victoria Figueiras, madre de una menor víctima de abuso sexual, reclama a un juez que absorbió el presunto abusador. Este fallo de sentencia absolutoria en contra de Alejandro N., tío de una menor de 4 años de edad, en el diálogo difundido, el magistrado refirió que había falta de solidez en las pruebas recabadas durante la investigación. Una niña de 4 años tiene que saber la dirección de casa del tío, saber el horario exacto. Está presentando un abuso sexual. Su señoría lleva 2 años sometida a terapias y pruebas en peritajes. ¿Qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién la va a proteger?
Denuncian que el pasado 15 de febrero, parte del fallo del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela se basó en que la menor de edad no dio datos como la dirección y la hora en donde ocurrió el abuso sexual en 2022. Pregunta. Claro. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. ¿Y no es un abuso? Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el Pero día, tenía el 4 años horario. de edad, su señoría. ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? Por ello, este martes familiares y amigos decidieron cerrar Periférico Norte en dirección a la Ciudad de México, con pancartas en mano y lonas. Expresaron su rechazo al fallo. Durante la protesta, Victoria Figueiras denunció que a pesar de que el juez comprobó el abuso sexual, no dictó prisión preventiva en su contra. Llevamos 2 años de proceso. Este acto pasó el 26 de febrero del 2022. La niña me lo confesó en abril del 2022. Yo denuncio el 19 de abril del 2022 y es ahí donde empezamos con la denuncia, con la carpeta de investigación. Se puede llegar a una vinculación a proceso 1 año después, que fue el 26 de marzo del 2023. Estuve 1 mes y medio adentro de Barrientos. Y la misma Fiscalía de Género solicitó un cambio de medida cautelar sin mi consentimiento. También denuncian a la Fiscalía Mexiquense por cambiar la medida cautelar, dejándolo en libertad y llevando su proceso con un brazalete electrónico. La madre de la víctima advirtió que en los próximos días apelará la resolución del juez. Estamos en tiempo, lo vamos a meter y justamente estamos pidiendo a las autoridades que presten suma atención a lo que vamos a manifestar en esa apelación, porque el juez literalmente revictimizó a mi hija, se pasó por el alto del triunfo la declaración de la niña que tuvo a solas con él, en donde incluso le manifestó que su agresor le da miedo. En punto de las 4 de la tarde, ambos sentidos de Periférico fueron cerrados por la familia. Al lugar llegaron elementos de la Policía de Género del Estado de México, así como una comisión de la Fiscalía del Estado de México para entablar una mesa de diálogo con las manifestantes. Con información de Fernando Cruz, Ciudad de México. Drástica, pero totalmente justificado el cierre del Periférico. La justicia es machista, es patriarcal, es encubridora con los delincuentes. Y ahí estuvo el rostro mucho tiempo. Y el nombre de este juez, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, que le exige a una niña de 4 años abusada sexualmente que recuerde la hora, que recuerde el día, que recuerde la dirección cuando fue agredida. Eso muchas veces no lo recuerda ni una joven mayor de edad o una mujer. ¿Cómo puede esperar que lo recuerde una niña de 4 años? En fin. En otra información también indignante, en la Ciudad de México, un sujeto supuestamente identificado como el Arturín se divierte prendiéndole fuego a personas en situación de calle. En redes sociales se dio a conocer este video y lo difundió nuestro compañero Carlos Jiménez, C4. ¿Qué nos pasa como sociedad? Bueno, un grupo de manifestantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la famosa Normal de Ayotzinapa, Guerrero, lanzaron petardos contra las oficinas de la Secretaría de Gobernación aquí en la Ciudad de México. Exigían que se esclareciera la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fueron los artefactos explosivos que manifestantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos lanzaron a la Secretaría de Gobernación. Familiares de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una protesta y un mitin en el Eje 1 Poniente Bucareli, en donde exigieron una mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a más de 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Minutos antes del mediodía de este martes, la protesta concluyó y un grupo de manifestantes lanzaron petardos en el acceso principal de Gobernación.
4 de los 7 artefactos estallaron y provocaron la movilización de servicios de emergencia y el arribo de bomberos de la Ciudad de México. Sin embargo, después de una revisión de Protección Civil, detectó 3 artefactos más, uno en los jardines, otro en las escalinatas y uno más en el balcón. Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil Federal de Gobernación y el Agrupamiento de Fuerza de Tarea Escuadrón Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron labores para retirarlos y manipularlos. Por fortuna, no hubo reporte de personas lesionadas durante esta protesta. Con imágenes de Luis de la Cruz, información de Luis Alfaro, Ciudad de México. Bueno, pues hacemos una pausa, regresamos con más. Manuel Guerrero, un hombre mexicano que se identifica como homosexual, fue detenido en Qatar. La detención se llevó a cabo el 4 de febrero en Doha, la capital, cuando Manuel acudió a una cita acordada a través de una aplicación. El problema es que la aplicación de citas era un gancho de la policía catarí. La organización LGBTQ+, que denunció estos hechos, afirma que también le fue sembrada metanfetamina, por lo que esta persona se encuentra recluida en la Dirección General de Lucha contra las Drogas de Qatar. Y por esta razón, integrantes de la organización Manuel Guerrero solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que le exija al gobierno de Qatar la liberación y repatriación de Manuel Guerrero. Enrique Guerrero, hermano del detenido, dio a conocer que Manuel padece VIH y no se le ha permitido tener acceso a sus medicamentos retrovirales. Que está en juego su vida, no nada más la violación explícita de los derechos humanos, sino está en juego su salud y su vida. Repito, que se escuche fuerte y claro, la orientación sexual y las preferencias sexuales son un derecho humano y no son un delito. Queremos la libertad para Manuel, queremos su repatriación y queremos que el Estado mexicano se pronuncie en esos términos sin ambigüedades. Manuel, escucha, estamos en la lucha. Este comunicado del día de hoy que está en comunicación, que está acompañando, no es correcto y usted lo sabe, su equipo lo sabe. Ustedes son gobierno, señores, no están para acompañar, están para solucionar. Háganlo. Exigir la libertad inmediata de Manuel Guerrero, un ciudadano mexicano que fue detenido por su orientación sexual en Qatar y que debe ser repatriado. Justamente que el gobierno mexicano tiene que fijar una postura clara y contundente, porque no es admisible que un connacional sea detenido por su orientación sexual. La orientación sexual, las preferencias sexuales son un derecho humano, no un crimen, y el gobierno mexicano no puede, sobre pretexto de que hay una soberanía de otro país, permitir que esto se haga, que esto se atropelle, ¿no? Bueno, Vanessa Calva Ruiz, directora de Protección Consular, comentó que las autoridades en Qatar han presentado cargos en contra de Manuel Guerrero, pero mantienen la comunicación con él y su familia. Pues se ha mantenido ese contacto con su familia, que se trasladó a Doha y quien tuvo reuniones con nuestro cónsul encargado de la sección consular. En efecto, pues hay cargos que ha presentado la autoridad catarí. Se ha buscado que tanto Manuel como su familia tenga información y conocimiento de esa situación, de esos cargos y de cuál es el proceso legal que Qatar establece ante esa situación. Pero ¿fue legal la detención de Manuel Guerrero? Existe una fuerte criminalización en contra de la comunidad LGBT+ en Qatar, que está escrito en su Código Penal, por lo que dichas normas deben ser respetadas por la población y también para cualquier turista que visite el país. Ya lo veíamos en el Mundial. De acuerdo con el artículo 235 del Código Penal de Qatar, las relaciones sexuales consensuadas entre hombres mayores a 16 años están penadas con hasta 7 años de cárcel. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este caso. En otra historia de intolerancia, el presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública. Esto lo informó el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria. Detalló que van a comenzar los procesos de las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones
para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Bueno, en otra información, hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer que distintas aerolíneas decidieron cancelar sus vuelos internacionales, esto debido a la actividad volcánica que ha presentado el volcán Popocatépetl. Además, reportó la demora en algunos vuelos nacionales. El aeropuerto recomienda a todos los usuarios consultar a sus respectivas aerolíneas para conocer su estatus, porque tengo entendido que ya entre vuelos nacionales e internacionales estaban cancelados 32. Se les va a permitir a todos los pasajeros, tienen de aquí hasta el 3 de marzo para reagendar su vuelo. Pero hasta hace una hora decías 32 vuelos. Sí, hasta hace una hora. Hasta hace una hora. Y también se está informando que la ceniza, esta fumarola enorme que lanzó el volcán, la ceniza alcanzó 30 municipios de 5 entidades: Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Así que, bueno, pues hay que estar muy, muy pendientes. Hacía mucho que no se afectaban vuelos por el asunto del Popo, ¿no? Desde el año pasado, cuando fueron las erupciones más fuertes que tuvo el volcán Popocatépetl, sí, esta es una de las más intensas que ha provocado que, pues, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no el AIFA, ese todavía no tiene ninguna afectación, pero pues sí. Y ya sabemos las recomendaciones, ¿no? Hay que salir con nuestro cubrebocas para evitar respirar esta ceniza que puede sobre todo la gente que vive ahí cerca. Sí, los pequeñitos y los adultos. Bueno, pues aquí terminamos esta noche. No le cambie, a las 10 de la noche, Alejandro Domínguez. Gracias, buenas noches. Buenas noches.